aptámeros. Les voy a contar acerca de aptámeros y esto va a ser una oda a una hebra simple. Entonces, estoy muy acostumbrada a dar charlas para público en general, pero me pareció que durante la introducción es importante organizarnos el contexto de lo que vamos a hablar. Entonces, hoy día lo primero que les voy a contar es acerca de tamaños de nuestra charla. Entonces, si vemos no sé, me imagino que ven el puntero. Entonces, de derecha a izquierda están organizados de tamaño en forma decreciente, y aquí vemos una persona o un niño que podría medir aproximadamente 1 metro. Y básicamente lo que quiero transmitir es que a medida que vamos disminuyendo los tamaños, nos vamos acercando a la unidad básica de lo que es vida. Y para lograr la observación de los mismos necesitamos un poco de herramientas. Por ejemplo, con el ojo humano podríamos ver los órganos que componen nuestro cuerpo, huevos y moscas, pero no en gran detalle. Para eso necesitaríamos una lupa, con la cual nos ayudaría a ver un poco más allá, incluso ciliados que están en, no sé, en los lagos, ríos que rodean nuestra área. Luego, para ver lo que ya es bastante un poco más exigente, serían las células, necesitamos una microscopía de luz acompañada con una ayuda extra que podrían ser fluoróforos que iluminan, ¿cierto? O nos ayudan a observar de mejor manera el detalle interno de cada una de estas estructuras. Luego ya con microscopía electrónica podríamos ver el detalle de mitocondrias, que son organelos que están contenidos en las células, virus, y finalmente llegamos al DNA. Entonces me gustaría ahora hablarles acerca del DNA, porque uno dice, chuta, con 1 nanómetro podemos ver el DNA y con una gran ayuda de rayos X, ¿cierto? Pero nunca realmente nos explican el concepto de cómo está, voy a sacar, de cómo está organizado todo lo que es material genético dentro de la célula. Entonces, esta siguiente slide, de cierta forma, trata de contarles de cómo en una célula está contenido todo el material génico que tiene la información necesaria para generar una estructura que se parecería a cada uno de nosotros. Entonces tenemos un núcleo que contiene 23 cromosomas que en realidad corresponden a la condensación de DNA y proteínas, que son muy específicas y se llaman histonas. Pero además, el DNA por sí solo es muy largo dentro de la célula. Cada una de nuestras células puede contener hasta 2 metros de DNA. Pero en realidad, ¿qué es el DNA? Es la organización de solamente 4 bases nitrogenadas, y cada una le hemos llamado nucleótidos. Entonces tenemos y son solamente 4 letras, A, T, G y C, y se organizan en pares porque este apareamiento les da estabilidad, porque si tienes una hebra es muy difícil mantenerte como tal. Entonces tú, para lograr estabilidad, necesitas puentes de hidrógeno, pero a medida que vas condensando con las proteínas, cada vuelta va proporcionando más fortaleza a la condensación, y así logras una hebra estable de DNA. También me gustaría mencionar en esta slide que pedazos cortos de DNA van a dar una lectura. Y cada una de esas lecturas es individual y es lo que podemos llamar genes. Y cada gen codifica para proteínas que nosotros necesitamos como organismo en general. De esos genes, solo el 10% sabemos lo que codifican. Y dentro de los 3 billones de pares de bases que existen en el núcleo de una célula humana, todavía es una incógnita. Y lo voy a dejar así como una incógnita para que vean, y aquí hay una lista de los descubrimientos que se hicieron y en el lapso de tiempo en los cuales fueron hechos.
Entonces, esto va a seguir por harto tiempo más para identificar el 90% que queda y designarle, o si alguien algún día puede designarle cuál es el rol dentro de la célula. Entonces, una vez que ya hemos llegado a esto de que sabemos lo que es una doble hebra, porque el DNA es una doble hebra, les voy a contar acerca de lo que es un aptámero. El aptámero es una molécula sintética basada en un ácido nucleico de hebra simple. Entonces, ya hablamos de la estabilidad de la doble hebra. Cuando tengo una hebra simple, lo primero que ella busca es encontrar estabilidad. Neutralizar las cargas que tiene, ser capaz de protegerse contra lo que podríamos llamar el medio, nucleasas, y evitar degradación. Entonces, en esa necesidad de buscar estabilidad, puede llegar a tomar diferentes conformaciones. Entonces, aquí lo que muestra esta tabla es 6 diferentes conformaciones que una hebra simple podría llegar a tomar. Los aptámeros son moléculas sintéticas porque yo decido la secuencia, ¿se acuerdan? De A, T, C o G. Pero, y una vez que decido la secuencia, se la mando a una compañía y la compañía la sintetiza químicamente. El largo de un aptámero puede ser de 15 a 150 bases. Entonces aquí al lado lo que estoy mostrando es lo complejo de lo que puede llegar a ser la estructura tridimensional de un aptámero y simplemente en busca de su estabilidad. Ahora, el aptámero no solamente está definido por cómo está compuesto, sino también por la función a la que se dedica. Entonces, el aptámero también se define como aquella molécula de hebra simple que ha sido seleccionada para unirse a un target o un blanco determinado. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Primero que nada, tenemos que tener un blanco. Puede ser cualquier proteína. Y como está de moda, la vamos a llamar Spike, que es la proteína de un virus bien conocido que anda dando vuelta. Entonces, digamos que tomamos nuestra proteína favorita y la sumergimos en una piscina de aptamers. Y cuando la sacamos, está rodeada de cosas que se pueden unir, de aptamers que se unen, pero solo uno de esos aptamers es capaz de unir a la perfección en alguna cara de esta proteína. Y esa unión es simplemente por compatibilidad de estructura y se estabiliza por muchos de los fuentes de hidrógeno y fuerzas de Van der Waals que hablamos antes. Entonces, aquí está de cómo se le dio el nombre a estos aptámeros, y en realidad aquí el target uno puede utilizar lo que se le ocurra. Puede ser una droga, puede ser proteína, péptido, incluso un virus o células completas. Hoy día quise hablar de aptamers porque me parece muy interesante lo que ha surgido en los últimos 10 años respecto a terapias basadas en oligonucleótidos. Entonces, los aptamers es uno de muchos de los métodos o técnicas que se basan en hebra simple. Ahora, ¿cómo usamos nosotros? No, todavía no. Entonces, aquí esta lista en realidad es para mostrarles características de los aptamers y las aplicaciones que hasta el momento se conocen. Entonces, para los animalistas que creen que los científicos abusan de los animales, esto es una muy buen desarrollo de herramientas porque su identificación es completamente in vitro. No requiere de ningún animal para ensayar durante su aislación. La actividad es completamente controlable porque en realidad si eventualmente nosotros quisiéramos tratar alguna enfermedad o alguna condición en un sistema humano, nosotros podríamos inyectar un aptamer. Pero si surge algo imprevisto, si causa alguna
alergia, no sé, algo que no hayamos previsto antes, eso se puede contrastar inmediatamente inyectándole el antisentido, que es la hebra complementaria que neutralizaría al abdomen. Además son pequeños, se ha utilizado altamente porque permiten mucha penetración en tejidos humanos. Ya hablamos de que son sintéticos, además de ser sintéticos, se liberan muy rápidamente del sistema humano, o sea, de sistemas en general. Entonces, estoy hablando de 72 horas. Pero para prolongar ese clearance se pueden usar bases sintéticas no naturales, las cuales pueden ser reemplazadas en el abdomen. Generalmente no es inmunogénico, es térmicamente muy estable y resistente a cambios de pH, lo cual es muy importante para algunas aplicaciones. Y esto tiene que ver con la especificidad de cada abdomen, como hablamos en la slide anterior, tiene que ver con la compatibilidad de estructuras entre el aptámero y el target. Entonces, aquí les puse un ejemplo típico, donde está la estructura de la cafeína y de la teofilina. Son dos anillos aromáticos y la única diferencia es que en el nitrógeno número 7, uno tiene un hidrógeno y el otro tiene un grupo metil. Y los aptámeros son capaces de diferenciar entre estas dos estructuras. Entre las aplicaciones que se conocen, no solamente se ha tratado de utilizarlos para prevenir formaciones tóxicas, por ejemplo, en Parkinson, pero también neutralizar algunos péptidos o proteínas, por ejemplo, en psoriasis, que inducen inflamación. Pero no solamente para tratamiento, sino que también como ayuda a seguir investigando. Por ejemplo, aquí existe un aptámero contra HIF-1 alfa que mejora la toma de imágenes en estudios durante hipoxia. También se han utilizado para hacer test de detecciones en sudores como de tejidos, y incluso hay algunos que aún están en proceso de validación en la FDA para ser utilizados como tratamientos propiamente tal. Entonces, después de toda esta maravilla, no sé si bueno, este es un ejemplo que me pareció muy exótico porque tiene que ver con la contingencia que estamos viviendo. Entonces, aquí muestra cómo es el proceso de infección del SARS-CoV-2. Esto ya, muchos de ustedes me imagino que ya han visto esto, lo conocen, les debe de sonar. Pues básicamente muestra que el SARS-CoV-2 tiene solo una puerta de entrada en la célula humana, y esa puerta de entrada es una proteína que se llama AC2. Luego el virus entra, se apodera de la maquinaria de la célula y comienza a producir sus propias partículas virales que son liberadas al medio con parte de la membrana celular de la proteína hospedadora. O sea, perdón, de las células hospedadoras. Entonces, acá lo que estoy mostrando es básicamente la célula hospedadora con su receptor AC2, y acá la proteína Spike, que viene de la membrana de COVID. Entonces, básicamente esto es el primer contacto del virus contra la célula. Y aquí lo que está mostrando son unos aptámeros neutralizantes que han sido producidos en base de RNA y que se ha utilizado en conjunto con pequeños aptámeros conjugados, que lo que hacen es prevenir esta unión. Entonces, para ejemplificar, esto es simplemente un ejemplo, pero tiene que ver con lo rápido que esto puede ser generado.
Las autoridades chinas secuenciaron o dieron a conocer la secuencia completa del virus en enero de este año. Para 2 días más tarde, Moderna ya había designado una vacuna neutralizante que era a base de aptámeros. Para febrero, un mes más tarde, la primera producción de esta vacuna ya se había enviado a las instituciones correspondientes para el testeo en humanos. Y en marzo esto ya fue testeado por primera vez en humanos. Entonces simplemente quería mostrar esto como ejemplo de lo rápido que puede ser la utilización de aptamers contra el target que se nos ocurra. Entonces, ¿cómo utilizamos nosotros estos aptámeros o cómo queremos utilizar estos aptámeros en el laboratorio? La semana pasada Iván les contó de todo el interés que teníamos o que el Grupo Barros tiene en el estudio del transporte del lactato y la comunicación que existe en el cerebro, neuronas, trocitos y todo eso. Pues lactato también es bien importante en el microambiente tumoral. Entonces, lo que estoy mostrando acá, que ahora veo que parece un poco un árbol, en realidad es un vaso sanguíneo que está irrigando a un tumor. Entonces, el tumor, vamos a hablar de un tumor sólido. En este tumor sólido no es homogéneo. Todas las células que se lo componen no es homogéneo. Aquellos lados del tumor que están más cerca de la irrigación tienen una mayor entrada o mejor acceso a oxígeno que los que están en el lado opuesto. Entonces nosotros hablamos de una normoxia versus una hipoxia. Entonces aquí hay un triángulo donde el gradiente de oxígeno disminuye a medida que uno se aleja del vaso sanguíneo. También existe un gradiente que corresponde al pH. Como se distinguen estas dos regiones, también hay muchos genes que se ven altamente expresados. Y además existe también diferentes controles en el metabolismo. Entonces, microambiente tumoral, nosotros nos referimos a todo lo que rodea al tumor. Entonces, hay muchas variables. Lo que se conoce hasta el momento y está bien determinado es que en esta parte hipóxica hay una excesiva producción de lactato, y como hay una excesiva producción de lactato, la célula tiende a liberar el lactato porque es tóxico dentro de la célula, ¿no? Entonces lo libera al medio y se produce una acumulación de lactato extracelular. Entre los genes que se activan en este lado hipóxico están los transportadores que liberan el lactato, entre ellos uno que se llama MST4. La misma liberación de lactato induce una disminución del pH, y esa disminución de pH induce una resistencia a terapias y aumenta el potencial maligno del tumor. Y por supuesto, también el pH limita los posibles tratamientos que pueda tener un tumor sólido. Entonces, hace mucho tiempo, esto es lo mismo, ¿no? Un vaso sanguíneo donde están las células que más cercanas a él, están en una concentración de oxígeno normal o en normoxia, y las que están más lejanas a él están en hipoxia. Entonces ya vemos que en normoxia las mitocondrias están mucho más activas, los transportadores de lactato que están mayormente expresados son diferentes a aquellos que están en la mitocondria, perdón, en las células más lejanas al vaso sanguíneo. Existe una disminución de pH, como ya habíamos hablado, y un aumento del lactato. Entonces, recientemente nuestro grupo revisitamos las propiedades transportadoras de MST4. Y
describimos en un paper muy reciente que está acá, que MST4 era el responsable de exportar la mayoría del lactato desde las células en un ambiente que ya estaba saturado en lactato. Entonces, esto fue muy importante en su momento porque la presencia en altas cantidades de MST4 en aquellas células que estaban altamente involucradas en la parte hipóxica de un tumor, estaba bien descrito como un marcador de tumores que eran nefastos. Estaban altamente relacionados con lo maligno del tumor. Entonces, MST4 pasó de ser solo un marcador a ser un target activo para la lucha contra estas células que están siempre protegidas por el ambiente que las rodea. Entonces, lo que queremos hacer ahora es ver la posibilidad de aislar aptámeros contra MST4. Las drogas que se han intentado utilizar contra MST4 no funcionan por el medio en que se encuentran estas células, pero todo lo que les he hablado acerca de los aptámeros que son resistentes a pH, que traspasan muy bien los tejidos, abre la posibilidad de que sea una muy buena opción para obtener alguna hebra simple que se una específicamente a MST4. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Durante un año nos preparamos con una batería de herramientas. Lo primero que uno piensa es, bueno, ¿cómo voy a agarrar mi MST4, lo meto a un pool de aptámeros y saco algo? Pero resulta que MST4 tiene una complicación extra, que es una proteína de membrana. Entonces, razonamos que lo más conveniente era usar la célula entera. Entonces, hicimos una célula transgénica en la cual sobreexpresamos MST4. Esta célula originalmente no tenía MST4, pero nosotros la obligamos a que lo expresara. Entonces tenemos células control, que son las originales, y las células que expresan MST4. Y aquí, con ayuda de un anticuerpo y un conjugado fluorescente bajo microscopía, nosotros podemos ver las limitaciones de cada una de las células. Entonces, como Hooke originalmente describió una célula como una celda de monje, claramente. Entonces, estas cosas rojas representan la expresión de MST4 en cada una de las células del cultivo. Entonces, ya tenemos nuestro target en la superficie de la célula, pero teníamos la ventaja que trabajamos con sensores fluorescentes. Entonces, este sensor fluorescente básicamente está acoplado a una proteína verde fluorescente que te alerta. Cada vez que atrapa un lactato, se prende. Entonces, aquí vemos esto gráfico donde quiere representar lo que vemos bajo el microscopio, ¿no? Si hay presencia de lactato, las células que contienen este sensor se prenden y nos dice, podemos llegar a cuantificar los niveles de lactato en esta célula. En cambio, si utilizamos un inhibidor más el lactato, el inhibidor de MST4 va a impedir la entrada de lactato. Entonces los niveles van a estar muy bajos y vamos a ver esto. Así vamos a poder cuantificar la cantidad de lactato. Y como estamos estudiando un transportador, esto es esencial para saber si el inhibidor, que en este caso nosotros queremos que sea un aptámero, que se una específicamente a MST4 y si se une, si está permitiendo o no la entrada de, en este caso, lactato. Ok, entonces eso era lo que les quería contar a ustedes respecto a aptámeros, cómo los estamos usando y cómo pretendemos estudiarlo. Pero me gustaría también aprovechar la oportunidad de celebrar junto a ustedes el Premio Nobel de Química de este año,
que fue otorgado a los doctores Carpentier y Donda, y fue por implementar y desarrollar un método de edición génica. Ahora, me encantó este premio porque estas profesionales hace 5 años están tratando de editar genomas en pacientes y parece que ha sido un éxito según el primer experimento in vivo que se hizo. Entonces les voy a contar un poco cómo funciona esto. Entonces, originalmente estas proteínas fueron identificadas en bacterias porque son parte del sistema inmune de una bacteria. Entonces, Cas es la proteína que contiene una guía de RNA, que es una hebra simple, por supuesto, tiene muchas vueltas para lo que hablábamos de la estabilidad, y que va a encontrar un target determinado porque la secuencia es la que va a dirigir, va a determinar la dirección de lo que estamos buscando. Ahora, la gracia que tiene esta Cas es que es capaz de cortar, porque es como una tijera. Entonces, una vez que la guía de RNA identifica el target, el Cas dice, ok, estamos en la posición correcta, cortamos. Corta y se va, y deja la célula que repare. Si nosotros dejamos que la célula repare por sus propios medios, la célula va a generar, lo va a reparar de la forma más fácil. Y así es como induce mutaciones en el genoma y produce knockout, que es básicamente la eliminación del producto génico que estamos targeteando. Pero si a la vez nosotros le ayudamos a reparar y le damos un templado, y ese templado puede incorporar nuevas información, vamos a producir un knock-in, que tiene que ver con introducir material genético donde no existía antes. Entonces, nada, eso fue un gusto que yo me quise dar. Así que, Camila. Era necesario, yo creo, hablar del premio Nobel, ¿eh? Sobre todo si ibas a ¿Cierto? hablar de aptámeros, había que hablar del premio Nobel. O sea, edición genética era el momento, Pamela. Sí, así que, bueno, espero le haya gustado, porque me pareció que este año muy poca difusión hubo respecto a los premios. Sí, puede ser por el escenario pandemia. Es difícil, es distinto cuando uno tiene este roce con otras personas en el trabajo, en la universidad, es más fácil hablar de ciertas cosas. Pero ahora todos encerrados en la casa da la sensación como que esas cosas no se discuten, porque quizás no tenemos la misma interacción, pues entonces puede ser. Es bien extraño porque me pareció que este año hay mucho webinar, mucha charla, pero las plataformas para discusión son las pocas. Entonces, quizá por ahí va. Mira, Pamela, tenemos un comentario en el chat que Javier dice, o sea, vamos en camino a crear superhéroes agregando material genético. Bueno, en realidad me gustaría que me definiera un superhéroe, porque agregar material genético no significa nada más que generar un transgénico. Claro. Entonces hemos generado transgénicos desde hace más de, ¿cuánto? 30 años ya. Nos comemos los tomates transgénicos. O sea, la transgenia se puede producir natural o artificialmente. Podemos producir plantas resistentes al frío, plantas resistentes al calor. Eh, entonces, no significa que vamos por un superhéroe. El superhéroe está definido por otras cosas más que su material genético. Yomara, me imagino, Yomi, dice que aún no es ético ensayar en humanos. Exactamente, tiene toda la razón. No es ético, pero siempre hay casos bien extremos y por eso uno los saca a colación. Eh, Cuando no hay medicamentos para salvarle la vida a alguna persona y esa persona es muy cercana a ti,
¿tú qué harías? O sea, ¿te arriesgarías a ensayar una técnica nueva, un método que posiblemente sea 50 y 50, funcione o no funcione? Entonces sí, ella tiene mucha razón, no es ético ensayar en humanos, pero Claro. hay que tener los límites, ¿no? O sea, yo no estoy, no estoy promoviendo la antiética, todo bajo control, Yomara, así que no hay Mira, problema. y vamos a otro caso incluso, te voy a hacer una pequeña acotación. Yo trabajo con el síndrome de Rett, que es una enfermedad del neurodesarrollo, que se da por mutaciones en un gen, que ya sabemos cuál es el gen, lo conocemos y todo, y produce Sí. una serie de discapacidades y de alteraciones en las pacientes, que imagínate que tú tienes una hija y que crece hasta los 2 años súper bien, y cerca de los 2 años empieza a perder todas las capacidades que ha adquirido. No puede hablar, deja de caminar, deja de contactarse contigo y adquiere características autistas súper claras. Claro. En ese caso, ya conocemos cuál es la mutación que causa el síndrome de Rett y se está avanzando en generar una terapia de manera que tú le inyectes un virus a las pacientes por una inyección y ese virus lleva esta parte que les falta, de manera que infecta la célula e ingresa ese pedazo de DNA que les falta. Y por lo menos en ratones y en primates los estudios van súper bien. Entonces dicen, pucha, estamos a un paso de darles una solución que no tienen, porque a estas pacientes no les sirven los fármacos. Tú no puedes corregir el genoma con medicamentos. Claro que Entonces, sí. yo creo que cada vez la terapia génica es como más específica, es más segura, y yo creo que estamos a un paso de que ese tipo de cosas sucedan. Creo yo. Muy cierto. Sí, Bueno, estoy acá contigo, dicen, Cami. acá en el chat dicen, creo que en China se ha realizado edición genética en humanos. Y Bastante conocido ese caso, bastante polémico también. Tiene que ver con la pregunta anterior, ¿no? La comunidad científica eh, pone mucho énfasis en lo que se puede y no se puede hacer. Por supuesto, esto es un convenio, nadie te obliga a no hacer o hacer. Entonces, la ética es re importante. ¿Cuándo lo aplicamos? ¿Cuándo no lo aplicamos? Necesitamos un comité, podemos confiar en nosotros mismos que vamos a saber cuándo parar. Sí, entonces, ética. así es. ¿Alguna otra pregunta así abierta? ¿Alguien que quiera hacer alguna consulta, Pamela? Más o menos continuando con el tema, ¿existe alguna limitación legal para un científico experimentar con una persona si esa persona está dispuesta a colaborar, por así decirlo? Ah, Sí, yo legal. te puedo ayudar ahí un poquito, Pamela. Uno tiene que tener consentimientos informados, por supuesto, que la persona esté de acuerdo, y aparte tu proyecto tiene que estar autorizado por un comité de ética científico, que están asociados a los servicios de salud de las distintas regiones. Entonces uno puede llegar y experimentar, y los servicios de salud legalmente tienen un montón de peros para poder permitirte hacer experimentación con humanos. Así que es súper complicado hacerlo. Ok, gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta así abierta, chicos? Yo quería hacer como un comentario. Es que me llama la atención como el área científica, pero no sé mucho. Entonces, igual me metí este ramo porque también estaba vinculado a la poesía. Y quería saber qué relación tiene los aptámeros con, no sé, la poética o cómo sea, cómo no entendí muy bien la relación entre el aptámero y su oda. Hmm, lamento la decepción que te vas a llevar, pero eh, de poesía yo no mucho. Entonces, lo que sí te puedo transmitir es lo que me pasa a mí con conocer más allá de lo que podemos ver, más allá de lo que se sabe. Lo que lleva a mi investigación es el incógnito, la pregunta
contestar algo que nadie se ha preguntado antes. Entonces, lamentablemente por mi formación lo llevo todo a números, ¿no? Entonces, quizá a ti no te gustan mucho los números, pero todo lo que hablé en las primeras slides de genoma, el porcentaje que se conoce que codifica para algo que es sustancioso, es una proteína o algo que sabemos la función. Pero todo el resto es un 90% que no sabemos, que interesante sería saber cómo se quedó ahí, cómo existe, por qué. O sea, la propia célula se ahorraría tanta energía volando todos esos pedazos y eliminándose toda la problemática que tiene para condensar 2 metros de DNA en una cosa tan pequeñita. Entonces, yo creo que la poesía tiene que ver con la inspiración. Entonces, para mí la inspiración es el saber, incluso darle respuesta a preguntas que no existen aún. Gracias, Pablo. Gracias, Pamela. Sí, ha salido varias veces el comentario respecto a qué relación tiene la ciencia y la poesía y cómo es este curso. Ahora, voy a hacer un pequeño alcance de la primera sesión que hicimos. José Núñez, que es el profesor acá de la Austral, que está con nosotros hoy día, también hizo un alcance súper interesante en esa ocasión. O sea, tanto el arte como, o sea, todas las expresiones artísticas como la poesía son expresiones del ser humano para comunicarse distintas cosas. Finalmente la ciencia también viene siendo una expresión del ser humano, solamente que tú tienes distintas herramientas y hemos llegado a un punto de sofisticación para responder algunas cosas, que a veces uno dice no tiene nada que ver con esto, estos son puros números y cosas concretas, pero en realidad hay cosas que uno descubre, o sea, van descubriendo científicamente, que después te sirven para otras cosas, y uno finalmente a través de la ciencia puede responder preguntas que son muy filosóficas, como hablábamos en la primera sesión. Creo que nos pusimos a hablar de grandes preguntas acerca de la vida y otras cosas. Entonces, la idea de este curso es presentarles a ustedes una temática. Tenemos una herramienta que ocupa Pamela y que ocupan los científicos para marcar proteínas, para generar esta edición de genes, todo eso. Entonces, ¿cómo a través de esta herramienta nosotros podemos aumentar la cantidad de cosas que conocemos y cómo también así aumentan las preguntas? Entonces, también la idea es que ustedes vean, aquí no vamos a hacer relatos de poesía, a lo mejor algún investigador lo quiere hacer, pero ustedes van a ser evaluados de esa forma. O sea, ustedes tienen que tomar alguna de las temáticas que se trabajaron en este módulo de biología, cualquier temática que les haya interesado, y tienen que desarrollar una idea y expresarla de la manera que ustedes quieran. Pueden hacer una canción, pueden hacer un collage, pueden hacer una poesía, lo que ustedes gusten, en base a las discusiones que se han dado acá. Entonces, si es que nosotros les hablamos de, como les decía, de una herramienta, y eso me permite conocer más cosas, surgen más preguntas, y yo podría hacer una oda, podría hacer una poesía, en base a todas esas dudas que salen, ¿ya? Entonces, no nos quedemos en lo más simple, o esto es pura ciencia, sino que vayamos más allá, hagamos un alcance. Si es que ustedes no son de esta área, piensen, ¿qué tiene que ver esto? ¿Cómo entiendo yo esto? ¿Qué tiene que ver con lo que yo hago? ¿Cómo yo a lo mejor que soy, no sé, a lo mejor soy del área de la música? Imagínate que pudiésemos musicalizar la secuencia del DNA. No sé. O sea, hay un millón de cosas que salen de esto. Entonces, tratemos de pensar de esa forma, ¿ya? Lo único que quería decir, no me quiero explayar.